El olor, eso fue lo primero que me golpeó. No el desinfectante barato del hospital, ni la humedad mohosa del motel donde me había estado escondiendo. No, este era el aroma que había poblado mis sueños, o más bien mis pesadillas, durante 15 meses. Cedro, pólvora, un toque de esa colonia Davidoff que solo Carlos usaba. Y su ausencia. Mi corazón se disparó, golpeando mis costillas rotas con una violencia brutal. Abrí los ojos de golpe. Pánico, frío y afilado como una navaja, me inundó el pecho. Intenté incorporarme, pero un dolor agudo me devolvió sin piedad contra las almohadas de seda. Mierda, eso sí que dolía. Demasiado para intentar un escape digno de película, ¿verdad? Un coche, la M30 mojada, un impacto. Recuerdos borrosos se arremolinaban en mi cabeza. Lo único claro era que no estaba en un hospital normal. Estaba en la suite principal de la finca Moretti, en Altea, la misma habitación que habíamos compartido durante 5 años. Las cortinas de terciopelo estaban echadas, pero podía sentir la presencia del Mediterráneo, sus olas chocando contra los acantilados. Leo. El nombre me arañó la garganta reseca, apenas un susurro. ¿Dónde estaba Leo? La angustia me ahogaba. Una sombra se movió en la penumbra. Carlos. Había oído su voz profunda un momento antes, tan igual y tan diferente a la vez. Sin chaqueta, sin corbata. Su camisa de vestir, desabotonada en el cuello, las mangas remangadas, revelando sus antebrazos cubiertos de tatuajes. Antiguas escrituras romanas que, según él, contaban sus pecados. Se veía agotado, ojeroso, como si llevara días sin dormir, o tal vez años. Parecía más viejo. Está durmiendo, dijo, y el sonido de su voz me envolvió, aunque no fuera la calma que necesitaba. Me señaló una cuna antigua de caoba tallada a mano, colocada en un rincón. La misma cuna que, según la señora Carmen, había estado en la familia Moretti durante generaciones. Era una pieza preciosa, pero ¿aquí? ¿De verdad? José está vigilando la puerta. Nadie entra. Exhalé un suspiro que no sabía que había estado conteniendo desde que el coche patinó en la carretera, o desde mucho antes. Intenté leer el rostro de Carlos, pero era un muro de piedra, el mismo que había levantado la noche en que me entregó los papeles del divorcio. «Tienes un hijo, María», dijo Carlos, su voz desprovista de emoción. «Un hijo de 6 meses. Hice los cálculos. Estabas embarazada cuando te fuiste». «Estaba embarazada cuando me echaste», le corregí, la voz temblorosa por una mezcla de miedo y una ira persistente que se negaba a morir. «Hay una diferencia». Vi un tic en su mandíbula. Fue microscópico, apenas un endurecimiento, pero lo vi. Se acercó a la cama, cerniéndose sobre mí, imponente. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Crees que soy un monstruo? Bien, pero ¿crees que abandonaría a mi propia sangre?» «No te lo dije porque quería que viviera», le grité, ignorando el dolor punzante en el pecho. Las lágrimas me picaron los ojos. «Me dijiste que ya no me querías, Carlos. Dijiste que era una carga, una debilidad, que querías empezar de cero. Si te hubiera dicho que estaba embarazada, ¿qué habrías hecho? ¿Obligarme a quedarme, encerrarme en esta casa mientras tus enemigos disparaban a las ventanas?» «Te habría protegido», rugió Carlos, golpeando la pared con la mano. El sonido resonó como un disparo en la enorme habitación. «Te dejé libre porque los irlandeses planeaban bombardearte el coche. Te rompí el corazón para salvarte la vida, María. Hice que me odiaras para que corrieras lo suficientemente lejos como para que la explosión no te alcanzara». El silencio que siguió era pesado,
sofocante. Lo miré, la boca ligeramente abierta. Lo había hecho para protegerme. Todo este tiempo, el dolor, la soledad. Carlos se dio la vuelta, pasándose una mano por el pelo. Sus hombros caídos. El peso de la mentira que había vivido durante 15 meses lo estaba aplastando. Roberto tenía un chivatazo. Los irlandeses sabían mi agenda. ¿Y la tuya? La única forma de sacarte del tablero era divorciarme públicamente, brutalmente, para que ya no te vieran como una ventaja. Se giró hacia mí, sus ojos oscuros brillando con una emoción contenida que rara vez me permitía ver. Me morí el día que saliste por esa puerta. Y anoche descubro que llevabas a mi hijo mientras yo estaba aquí bebiéndome la vida, creyendo que te había salvado. Lo miré. De verdad. Vi las nuevas canas en sus sienes, la forma en que le temblaban ligeramente las manos. En ese momento, no era el rey frío de Madrid. Era solo un hombre que había hecho un sacrificio terrible, uno que nos había destrozado a los dos. Le puse Leonidis, susurré, porque sabía que tendría que ser fuerte como tú. Carlos caminó hacia la cuna. Miró al bebé que dormía, su expresión suavizándose en algo agónicamente tierno. Tiene tu barbilla, tiene tu temperamento, dije, una pequeña sonrisa triste asomando a mis labios. Grita cuando tiene hambre y odia que le digan lo que tiene que hacer. Suena un Moretti, murmuró Carlos. Se inclinó, ajustando la manta con una delicadeza que desmentía su reputación letal. La enfermera del hospital dijo que un hombre te seguía, un hombre con un diente de plata. La sangre se me heló, la calidez del momento se desvaneció, reemplazada por el miedo que había sido mi compañero constante. Silas Vane nos encontró en Barcelona. No sé cómo. Usé efectivo, cambié mi nombre, pero nos encontró. ¿Para quién trabaja?, preguntó Carlos, su voz bajando a ese peligroso registro grave que me recordaba al hombre que me había echado. No lo sé, dije, pero me dijo algo en la gasolinera antes de que arrancara. Dijo que el tío le mandaba saludos. Carlos se quedó inmóvil. ¿El tío?, repitió. Sí. ¿Eso significa algo para ti? El rostro de Carlos se endureció, convirtiéndose en una máscara de pura violencia. Se dirigió a la mesita de noche, cogió su arma y revisó la recámara. Significa, dijo Carlos, que la guerra ya no es contra los irlandeses. Es una guerra civil. Me miró, sus ojos ardiendo. Descansa, María. Tengo que hacer una llamada, y luego voy a arrancar la piel a cada persona que te hizo huir. Aquel día me enteré de muchas cosas. Algunas las escuché de boca de Carlos, otras de José, y otras me las contaron entre susurros durante los días siguientes, mientras me recuperaba y él desataba el infierno en las calles de Madrid. Fue una vorágine de información que mi mente, golpeada y traumatizada, apenas podía procesar. De hecho, a veces mezclaba los detalles o los olvidaba por completo, solo para recordarlos más tarde como piezas de un rompecabezas incompleto. José, por ejemplo, siempre me ha contado que cuando Carlos llegó al hospital... ¿San Carlos? Sí, creo que era el San Carlos, aunque no estoy segura del nombre exacto. Bueno, sea cual sea el hospital, José me dijo que la enfermera Ana estaba temblando. Carlos venía empapado en la lluvia de Madrid, el pelo pegado a la frente, y su cara era una pura expresión de furia y miedo. El miedo en Carlos siempre fue más aterrador que su ira. Ana había estado de guardia esa noche, la pobre. Más tarde, me dijo que Carlos irrumpió como un huracán, que las puertas automáticas casi se salen de sus raíles. Los hombres que lo acompañaban se extendieron por el vestíbulo, sus trajes caros y sus pinganillos en las orejas,
transformando la sala de urgencias en un teatro de guerra. Imagina eso. Una mujer como Elena, la recepcionista, con el pelo recogido y gafas sobre la nariz, que estaba a punto de regañar a Carlos por el alboroto. Y luego vio su rostro, y luego el bulto del arma bajo su chaqueta. Según Ana, a Elena se le secó la garganta al instante. ¿Nombre? Balbuceó Elena. María, Jane Doe, accidente de coche, traumatología 1. Su dedo temblaba mientras señalaba. Todavía la están operando. Carlos giró, pero un hombre con una gabardina beige se interpuso en su camino. Inspector Ramos. Se conocían. Ramos llevaba 5 años intentando meter a Carlos en la cárcel por cualquier cosa. Moretti, se mofó Ramos, aunque su mano revoloteaba nerviosamente cerca de su cinturón. No sabía que hacías visitas de caridad. Apártate, Ramos, dijo Carlos, con una calma escalofriante, como el filo de una espada antes de cortar. O te aparto yo, y no te gustará el aterrizaje. Esto es una investigación criminal, dijo Ramos acercándose. La mujer fue embestida. Alguien golpeó su coche. Un trabajo profesional. Encontramos una cantidad considerable de efectivo en el maletero. Parece un traficante de drogas que salió mal. Carlos agarró a Ramos por las solapas y lo estampó contra la pared, levantándolo del suelo. Los agentes de policía detrás de Ramos desenfundaron sus armas. José y los hombres de Carlos instantáneamente nivelaron sus subfusiles. La sala de urgencias quedó en un silencio sepulcral. Los pacientes se apresuraron a meterse debajo de las sillas. Si la vuelves a llamar traficante de drogas, siseó Carlos en la cara de Ramos, quemaré tu comisaría contigo dentro. Es mi esposa. Los ojos de Ramos se abrieron de par en par. Ex esposa, según los papeles. La familia es para siempre, dijo Carlos, soltándolo. José, vigila la puerta. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Si los policías la tocan, dispárales. Y se adentró en ese mundo, dejando atrás el enfrentamiento armado. Rumbo a la unidad pediátrica. Buscando a Leo. Todo esto me lo contaron. No lo viví directamente, pero a través de sus palabras podía sentir la tensión, el olor a adrenalina y el crujido de la madera. Recuerdo que, cuando estaba recuperándome en la mansión, el dolor en mis costillas me mantenía despierta y mi mente no paraba de divagar. A veces pensaba en mi abuela, en su pequeño piso en el centro de Madrid, donde el único peligro era que se le quemara la paella. Ella siempre decía que, cuando veas un lobo disfrazado de cordero, corre. Nunca le hice mucho caso, creyendo que el mundo era más sencillo de lo que ella pintaba. Pero ahora, después de lo que había pasado, después de lo que Carlos me había contado de su protección y la mentira del divorcio, sentía que había vivido entre lobos todo este tiempo. Y el lobo más grande era el que se había disfrazado de mi esposo, con tal de salvarme. Es una paradoja tan cruel, ¿no creéis? Que para salvarte te tengan que destrozar. A veces me pregunto si el daño emocional compensa la vida. O no. Y aquí, un inciso. Tengo que parar un momento. Esta historia, esta vida que estoy contando, es tan absurda. Me explico. ¿Quién vive así? ¿Quién se casa con un hombre que, por protegerla de un mundo que no ha elegido, la aparta de forma tan brutal, tan irreversible? Y luego, ¡boom!, reaparece con un hijo en medio de una guerra de bandas. Si esto fuera una serie de televisión, la gente diría que es demasiado dramático, demasiado de todo. Pero no es una serie, es mi vida. Y el hecho de que suene tan inverosímil
tan exagerado me hace pensar si realmente estoy cuerda o si todo ha sido un delirio inducido por los golpes en la cabeza. ¿O es que el mundo, el nuestro, esconde estas realidades paralelas, tan oscuras y violentas, justo debajo de la superficie de lo que consideramos normal? Lo que me pregunto es, ¿cuánta de esta normalidad es realmente una fachada? No sé. No lo sé en absoluto. Solo sé que, volviendo a la historia, nada de lo que pasó después de aquello fue remotamente normal. La tarde en la que Carlos me entregó la carta que la enfermera Ana había encontrado en la bolsa de Leo, todo mi mundo se sacudió de nuevo. Mis propias palabras, dirigidas a él, fechadas 3 semanas antes. Nico, si estás leyendo esto, he fallado. Intenté huir. Intenté mantenerlo en secreto, porque sabía que si tu mundo se enteraba de él, lo usarían para llegar a ti, o peor, lo convertirían en ti. Se llama Leo, abreviatura de Leonidis. Es un luchador, como su padre. Me están siguiendo. Un hombre con un diente de plata. Ha estado vigilando el apartamento en Barcelona. Vuelvo a Madrid para pedir ayuda, pero si no llego, es tuyo. No dejes que la oscuridad lo atrape, Nico. Enséñale a ser el hombre que solía ser, no el rey en el que te convertiste. Nunca dejé de amarte. Ese. Carlos la estrujó en su puño. Un hombre con un diente de plata. Sabía exactamente quién era. Silas Vane, el ejecutor de un cártel de las Tríadas que había estado intentando meterse en Madrid. La rabia, fría y absoluta, lo invadió, reemplazando la conmoción. Lo habían perseguido, me habían aterrorizado, me habían sacado de la carretera mientras mi hijo estaba en el asiento trasero. Leo, el bebé, empezó a gemir. Una mano regordeta se extendió para agarrar el dedo de Carlos. Él miró la diminuta mano que se aferraba al dedo de un monstruo. O, para él, tal vez de un hombre que creía serlo. «José», rugió Carlos, su voz resonando por el pasillo, que se apareció al instante. «Jefe». Carlos tomó al bebé, lo hizo torpemente al principio, apoyando la cabeza, atrayendo el cálido peso contra su traje de seda. Leo se acomodó al instante contra el pecho de su padre. Su latido de alguna manera familiar, tranquilizador. «¿Prepara el coche?», dijo Carlos, sus ojos duros como diamantes. «Trasladamos a María a la clínica privada del complejo. Llama al doctor Aris. Si ella muere, él muere». «¿Y la policía?», preguntó José, mirando al bebé con los ojos muy abiertos. «Dile a Ramos que, si quiere cerrar este caso, que busque a un hombre con un diente de plata y que prepare a los muchachos para la guerra». Carlos miró a su hijo, luego a mi forma inconsciente, que era empujada fuera de la cirugía por el pasillo. «Vamos a la guerra, José, y vamos a matar a cada persona que los haya mirado mal». Me recuperé en la mansión, en esa jaula dorada que antes había sido nuestro hogar, y ahora era mi cárcel y mi refugio a la vez. El doctor Agis me visitaba a diario, un hombre serio que parecía tener siempre prisa, pero que me cuidaba con un esmero que no le correspondía. Carlos apenas me dejaba un segundo a solas, salvo para organizar la cacería. Los días se convirtieron en un eco constante de su voz por teléfono, sus órdenes secas, el traqueteo de las armas, la tensión palpable que impregnaba el aire. Aprendí que Carlos había interrogado a un tal Marcos, un pobre diablo, en el sótano insonorizado de la casa. Me lo contó José, riéndose amargamente. El jefe no bromea cuando se trata de la familia María. Marco acabó más pálido que la cera y con las uñas. Bueno, las perdió buscando a Silas. Una noche, mientras Carlos estaba con Marcos, la señora Carmen, nuestra ama de llaves, irrumpió con Leo en brazos, llorando desconsoladamente. Carlos se vio en medio de un dilema. Un bebé llorando contra un interrogatorio brutal. Recuerdo a la señora Carmen,
una mujer menuda pero de carácter firme, diciéndole a Carlos: «Señor Carlos, este niño no para, se niega a tomar el biberón, quiere a su madre, pero el doctor Harris la ha sedado por el dolor. Usted es el padre. Haga algo». Carlos había dejado su arma, un gesto inaudito, y había tomado a Leo. Torpemente, me dijeron, como si nunca hubiera sostenido algo tan frágil. Lo balanceaba por el pasillo, intentando consolarlo, un contraste surrealista con el sótano donde minutos antes reinaba la tortura. «Leo, vamos muchacho, estoy intentando trabajar aquí». Leo chilló más fuerte, con la cara roja. Carlos, mi Carlos, el jefe de la mafia de Madrid, estaba ahí, un hombre solo, con su hijo, que no sabía cómo apaciguar. Se dio cuenta de que el biberón estaba frío. Recordó que yo le había dicho una vez algo sobre la temperatura de la leche. Calentó el biberón con sus manos, paseando. Miró al diminuto ser en sus brazos. El niño estaba indefenso, blando. «Si pierdo esta guerra», pensó, «este niño muere». La realidad le revolvió el estómago. Nunca había temido a la muerte para sí mismo, pero la idea de que alguien hiciera daño a este niño lo impulsó a quemar el mundo entero. «Está bien, mira», le susurró al bebé. «No sé lo que estoy haciendo, pero tienes que comer. Y yo tengo que ir a matar a un hombre llamado Silas. ¿Podemos cooperar?» Leo parpadeó, las lágrimas atrapadas en sus largas pestañas. Miró a Carlos con esos ojos oscuros y profundos. «Mis ojos». Hipó, luego abrió la boca. Carlos le dio de comer. De pie en el pasillo de su fortaleza, rodeado de guardias armados, el capo de la mafia le daba de comer a su hijo. Una vez que Leo se tranquilizó, José salió de la habitación del sótano, limpiándose las manos. Habló, nos dio una ubicación, un viejo almacén en un polígono industrial. Dice que Bain se reúne con un contacto allí a medianoche. «Bien», dijo Carlos. «Prepara al equipo. Salimos en 20». «¿Y el bebé?», preguntó José. Carlos miró a su hijo dormido. «Vigílalo con tu vida, José. No vienes conmigo esta noche. Te quedas aquí. Si alguien se acerca a 100 metros de esta casa que no sea yo, le disparas». José, aunque visiblemente ofendido por quedarse fuera de la acción, asintió solemnemente. «Entendido, jefe». Carlos le entregó el bebé a la señora Carmen. Sintió una extraña ligereza en el pecho donde el bebé había descansado. Se dirigió a su armería. Se puso un chaleco de Kevlar. Cargó cargadores extra para su SIG MPX. Deslizó un cuchillo de combate en su bota. Subió a la suite principal por última vez. Yo estaba dormida, mi respiración superficial pero constante. Me apartó un mechón de pelo de la frente. «Te traeré su cabeza», le prometió a la mujer dormida, y se internó en la noche. El almacén en las afueras de Madrid era una trampa. Carlos lo supo en el momento en que llegaron. Estaba demasiado tranquilo. Las sombras eran demasiado profundas. Pero tenía que activarla para averiguar quién movía los hilos. Carlos y 4 de sus mejores hombres se movieron por la planta abandonada como fantasmas. El aire olía a hierro oxidado y sangre vieja. «Despejado a la izquierda», susurró Carlo, su segundo al mando. «Despejado a la derecha», repitió otro soldado. Llegaron al centro del almacén. Había una silla solitaria en el centro del suelo. En ella, un osito de peluche. El corazón de Carlos se detuvo. Era el osito que Leo había perdido en el accidente, del que yo había estado delirando en sueños. Habían estado aquí. De repente, unos focos los cegaron desde las pasarelas de arriba. «Carlos Moretti». Una voz resonó por un altavoz, distorsionada, metálica. «Eres predecible. Siempre el héroe». Ráfagas de disparos automáticos estallaron desde las vigas.
¡Cúbranse!, gritó Carlos, lanzándose detrás de un pilar de hormigón. Las balas mordisquearon el suelo donde había estado un segundo antes. Era una trampa mortal. Estaban inmovilizados por 3 lados. ¡Fuego de contención!, gritó Carlos. Disparó ráfagas cortas y controladas hacia los destellos de las armas de arriba. Oyó un grito y un cuerpo cayó de la pasarela, golpeando el suelo con un golpe húmedo. Pero estaban superados en número. «¡Jefe, estamos flanqueados!», gritó Carlos, recargando. Carlos evaluó la situación. Estaban intentando retenerlo allí. ¿Por qué? ¿Para matarlo o para mantenerlo alejado de la casa? La comprensión lo golpeó como un mazazo. El almacén no era el objetivo. Era una distracción. «¡José!», gritó Carlos por su comunicador. «¡José, informa!». Estática. Luego una voz interrumpió. «No es José, tu perro está ocupado, Moretti». Era la voz de Silas Vaughn, suave, burlona. «Estoy en la puerta principal. Tus códigos de seguridad fueron sorprendentemente fáciles de eludir, casi como si alguien me los hubiera dado». «Si los tocas», gruñó Carlos, disparando a ciegas en la oscuridad para mantener a raya a los sicarios de arriba, «te encontraré en el infierno». «Ven y detente», rió Bain. La línea se cortó. «¡Nos vamos!», rugió Carlos. «Olvídate de los tiradores. ¡Al coche!». «Jefe, es un suicidio moverse», gritó Carlos. «Mi hijo está solo». Carlos no esperó. Rompió la cobertura, corriendo bajo una lluvia de balas hacia la salida. Una bala le rozó el hombro, rasgando la chaqueta del traje. Pero no lo sintió. La adrenalina era una droga poderosa. Llegó al subblindado. Sus hombres se apresuraron a subir detrás de él. «Conduce», le ordenó al conductor. «Llévanos a casa, ahora». El sub arrancó, las ruedas humeando. Carlos marcó la línea fija de la finca. Sin respuesta. Marcó el número de la señora Carmen. Sin respuesta. Marcó el código de la habitación del pánico. Mostraba activo. Estaban en la habitación del pánico. Estaban vivos, por ahora. El viaje de regreso fue un borrón de velocidad y violencia. Carlos recargó sus armas, su mente a 1000 por hora. Alguien les había dado los códigos. El sistema de seguridad de la finca era biométrico de última generación. Solo 3 personas tenían acceso administrativo. Él mismo, José, y su hermano, Mateo. Mateo Moretti, el hermano menor, el que siempre había resentido el ascenso de Carlos al poder. El que sentía que merecía el trono porque era más inteligente, más moderno. «El tío», susurró Carlos. Era un nombre en clave que usaban para el hermano de su padre, el tío ese, que había sido exiliado años atrás. Pero ese estaba muerto, a menos que no lo estuviera, o que Mateo hubiera tomado el relevo. Chirriaron al atravesar las puertas de hierro de la finca. La garita de guardia estaba vacía. Los cuerpos de su seguridad exterior yacían en la grava. Carlos no esperó a que el coche se detuviera por completo. Salió rodando, corriendo con su MPX en alto. La puerta principal había sido arrancada de sus bisagras. Carlos entró en el vestíbulo. Silencio. El espeluznante y pesado silencio de un cementerio. «¡María!», gritó. «¡Arriba!», grité Carlos. Carlos subió las escaleras de 2 en 2. Llegó al rellano del segundo piso. Vio a José apoyado contra la pared, sangrando abundantemente por una herida en el abdomen, su arma vacía en el suelo. «¡José!». Carlos se dejó caer de rodillas. José tosió, la sangre burbujeando en sus labios. «Lo siento, Carlos, eran demasiados. Tenían tarjetas de acceso. Mateo, aguanta conmigo». Carlos le presionó la mano sobre la herida. «Se los llevaron», jadeó José.
las lágrimas mezclándose con la sangre en su rostro. No pudieron entrar en la habitación del pánico, así que usaron gas. Los sacaron arrastrando. Vine tiene al niño. El mundo se volvió rojo. Carlos se puso de pie. Un rugido primario salió de su garganta. Un sonido de odio puro y sin adulterar. Se acercó a la ventana. Vio las luces traseras desvanecerse en la distancia por el sinuoso camino de entrada. Tenían a su esposa. Tenían a su hijo. Carlos se volvió hacia Carlo, su rostro desprovisto de humanidad. Sus ojos eran agujeros negros. «Llama a todo el mundo», dijo Carlos. Su voz ya no era humana, era la voz de la muerte misma. «Llama a los sindicatos de Barcelona. Llama a la Brata. Llama a los cárteles. No me importa lo que cueste. No me importa qué favores deba». Caminó hacia una caja fuerte oculta detrás de una pintura, marcó el código y sacó una pesada caja negra. La abrió para revelar 2 Desert Eagles bañadas en oro y un teléfono satelital. «Quema la ciudad», ordenó Carlos. «Bloquea todas las salidas. Revisa cada coche. Si intentan salir de Madrid, quiero que los detengan». «¿Y Mateo?», preguntó Carlos. Su voz temblaba. Carlos comprobó el carro del arma de oro. «A mi hermano déjamelo a mí». Madrid ardió esa noche. No literalmente, pero el submundo se encendió. Una hora después del secuestro, cada esquina, cada muelle y cada aeródromo estaban siendo vigilados. La familia Moretti había cobrado cada deuda de los últimos 20 años. Los escáneres de la policía estaban enloquecidos con informes de actividad de bandas, pero los agentes se mantenían al margen. Sabían que cuando una tormenta como esta golpeaba, uno tapiaba las ventanas y rezaba. Carlos estaba sentado en la parte trasera de un nuevo SUV, un centro de mando móvil. Su hombro estaba vendado, pero el dolor era distante. «Hemos localizado el teléfono de Mateo», dijo un técnico desde el asiento delantero. «Está en el antiguo astillero, Muelle 4». «Claro», murmuró Carlos. «Ahí se escondía cuando éramos niños. ¿Está Vine allí?» «No», dijo Carlos. «Mateo es demasiado cobarde para retener a los rehenes. Vine los tendrá en algún lugar seguro. Mateo es solo el intermediario. Estamos a 2 minutos». El viejo astillero era un cementerio de metal oxidado y madera podrida. Carlos salió del coche solo. Les dijo a sus hombres que se quedaran atrás. Esto era un asunto de familia. Caminó por el largo y oscuro muelle. Al final, sentado en un cajón y fumando un cigarrillo, estaba Mateo. Mateo levantó la vista cuando Carlos se acercó. Se parecía a Carlos, pero más suave, menos marcado. Llevaba un traje de diseñador que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, pero le colgaba suelto en el cuerpo. «Sabía que vendrías», dijo Mateo, lanzando el cigarrillo al agua oscura. «¿Dónde están?», preguntó Carlos, deteniéndose a 3 metros de distancia. «Siempre me eclipsaste, Carlos», dijo Mateo, su voz amarga. «Papá te quería más. Los hombres te respetan más. Incluso María. Ella nunca me miró como te miraba a ti». «No tengo tiempo para tus problemas de papi, Mateo», dijo Carlos, levantando su arma. «¿Dónde está mi hijo?» «Está con Vine». Mateo se encogió de hombros. «Están en un jet privado en Barajas. Despegan en 40 minutos, rumbo a México. Una vez allí, nunca los volverás a ver. El tío ese está vivo, por cierto. Ha estado manejando el cártel desde el sur. Quiere al niño, un nuevo heredero para moldear, uno que no esté contaminado por tu blandura». «¿Blandura?», Carlos rió, una risa seca y sin humor. «Vendiste tu propia sangre a un psicópata porque tenías celos. Hice lo que tenía que hacer para tomar la corona», gritó Mateo poniéndose de pie.
Contigo fuera, distraído, roto, la ciudad sería mía. No eres un rey, Mateo, dijo Carlos suavemente. Eres solo un bufón. Mateo sacó una pistola de su cinturón. Fue rápido, pero Carlos fue más rápido. ¡Bang! Un solo disparo resonó. Mateo soltó su arma, agarrándose la rodilla, gritando de agonía. Carlos avanzó y pateó el arma al agua. Se paró sobre su hermano. «Eso fue por José», dijo Carlos. Apuntó el arma a la otra rodilla. «¡Bang!», Mateo chilló, encogiéndose en una bola. «Por favor, Carlos, soy tu hermano». «Dejaste de ser mi hermano en el momento en que dejaste entrar a Silas Vane en mi casa», dijo Carlos. Envainó su arma y agarró a Mateo por las solapas, arrastrándolo al borde del muelle. «Dame el número de vuelo», le susurró al oído, «y el número de cola, 67445, hangar 4, pista privada». Mateo sollozó. «Bien». Carlos lo soltó. Mateo yacía allí, sangrando, sollozando. «¿Vas a matarme?», gimió Mateo. Carlos lo miró con fría indiferencia. «No, la muerte es demasiado fácil. Te dejaré aquí. La policía está en camino. Les di un chivatazo sobre tu operación de lavado de dinero. Pasarás el resto de tu vida en una jaula, Mateo, y cada día sabrás que fallaste». Carlos se dio la vuelta y se marchó, el sonido de las sirenas ululando en la distancia. Saltó de nuevo al sub. «¡Barajas!», ladró Carlos. «¡Hangar 4! Tenemos 30 minutos para detener un avión». «Jefe», dijo el conductor, irrumpiendo en una pista activa. «Eso es terrorismo federal. El FBI, Seguridad Nacional, desatarán el infierno». Carlos miró por la ventana la ciudad que pasaba. «Que vengan», dijo. «Si ese avión despega, no tengo razón para existir. Conduce». El perímetro de la valla del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba diseñado para detener ciervos intrusos. No un escalade blindado de 3 toneladas moviéndose a 145 kilómetros por hora. «¡Agarraos!», gritó Carlos. El sub se estrelló contra la barrera con un chirrido de metal desgarrándose. El parabrisas se agrietó como una tela de araña, pero el cristal reforzado aguantó. Rebotaron violentamente en la pista, los neumáticos chillando al golpear el asfalto mojado. «Contacto visual con el objetivo», gritó el conductor, luchando con el volante, mientras el pesado vehículo patinaba con la lluvia. Ahí estaba, un elegante Gulfstream G650 negro, sus motores emitiendo un agudo silbido que atravesaba la noche. Ya se estaba moviendo, rodando desde los hangares privados hacia la pista principal. «¡Están autorizados para el despegue!», gritó el técnico del asiento delantero, monitoreando la frecuencia de la torre. «La torre acaba de darles luz verde en la pista 10 izquierda. Si aceleran, nunca los alcanzaremos». «Embiste el tren de aterrizaje», ordenó Carlos, desabrochándose el cinturón de seguridad. «Jefe, si embisto el tren a esta velocidad, el avión podría volcar. Los depósitos de combustible están en las alas. Si salta una chispa, hazlo». Carlos no podía permitirse el lujo de la física. Tenía una esposa y un hijo en ese avión. El sub aceleró, el motor rugiendo. El Gulfstream estaba cogiendo velocidad, su morro girando hacia la larga extensión de luces de la pista. La distancia se estaba reduciendo, pero no lo suficientemente rápido. Carlos abrió la puerta de una patada mientras todavía se movían a 100 kilómetros por hora. El viento y la lluvia le azotaban la cara, quemándole los ojos. «¡Al lado de las escaleras!», gritó Carlos por encima del rugido de los motores del jet.
El piloto del jet debió de verlos. El avión viró bruscamente a la izquierda, intentando deshacerse del vehículo perseguidor. La ráfaga de la turbina del jet golpeó el sub, sacudiéndolo violentamente. El conductor luchó por el control, chocando contra el fuselaje del avión con un chirrido y crujido de metal. Fue suficiente. El impacto sacudió el avión, obligando al piloto a cortar el acelerador para evitar un fallo estructural catastrófico. El avión frenó, pero solo ligeramente. La puerta de la escalera de aire todavía estaba abierta. Vane debió de tener tanta prisa que no había asegurado completamente la cabina. Carlos no pensó. Se lanzó desde el sub en movimiento. Golpeó las escaleras metálicas mojadas del avión con un golpe que le sacudió los huesos. Sus manos se aferraron a la superficie resbaladiza. Sus piernas colgaban sobre la pista que se precipitaba debajo. Un resbalón y sería arrastrado bajo las ruedas y aplastado. «¡Jefe!», gritaron sus hombres desde el coche. Carlos rugió, los músculos tensos mientras se izaba. Se arrastró dentro de la cabina justo cuando el piloto frenó bruscamente, deteniendo el jet con un chirrido. Carlos rodó sobre la lujosa alfombra del suelo de la cabina, jadeando, su arma en alto. Estaba dentro. La cabina estaba en silencio, excepto por el zumbido de la energía auxiliar. Olía a cuero rico y champán, una tumba de lujo. «Bienvenido a bordo, Carlos», dijo una voz desde la parte trasera de la cabina. Carlos se puso de pie lentamente, nivelando su Desert Eagle. En la parte trasera del avión, sentado en una silla giratoria, estaba Silas Vine. Se veía relajado, un vaso de bourbon en una mano y una pistola en la otra. Pero Carlos no miró el arma. Miró lo que estaba frente a Vane. Yo estaba arrodillada en el suelo, mis manos atadas con bridas a la espalda. Mi cara estaba magullada, mi labio partido, y en mi regazo, atado en un asiento de coche que había sido abrochado apresuradamente al suelo, estaba Leo. El bebé estaba gritando, un lamento agudo y aterrorizado que desgarró el corazón de Carlos como una cuchilla dentada. «Baja el arma, Carlos», dijo Silas suavemente, dando un sorbo a su bebida. «O el siguiente sonido que escuches será el golpe húmedo del cerebro de tu esposa contra el mamparo». Carlos dudó, su dedo sobre el gatillo. Podía disparar. Era un experto tirador. Pero Vine me usaba como escudo humano, su cuerpo pegado al mío. «Déjalos ir, Silas», dijo Carlos, su voz aterradoramente tranquila. «Esto es entre tú y yo. ¿Quieres pelear? Pelemos, pero no tocas al niño». «El niño es el premio gordo», Silas sonrió. «El tío paga el doble por herederos varones. Planea criarlo, hacerlo el hijo que tú nunca fuiste, cruel, eficiente, sin todo este equipaje sentimental». Silas presionó el cañón de su arma contra mi sien. Cerré los ojos, las lágrimas escapándose, pero no grité. Solo susurré: «No dejes que se lleve a Leo. Carlos, por favor, haz lo que tengas que hacer». «¿Oyes eso?». Silas rió. «Está lista para morir. ¿Estás listo para matarla, Carlos? Porque esa es la única forma de llegar a mí». La mente de Carlos iba a 1000 por hora. Evaluó la cabina. Espacio estrecho, 3,5 metros entre ellos. «Tienes razón», dijo Carlos, bajando ligeramente su arma. «No puedo dispararte sin golpearla». «Hombre inteligente, ahora patéame el arma y arrodíllate. Quiero ver al gran Carlos Moretti suplicar». Carlos dobló las rodillas lentamente, colocando la Desert Eagle de oro en el suelo. Levantó las manos. «Ahí», dijo Carlos, «estoy desarmado». Silas sonrió, el diente de plata brillando con las luces de la cabina. Patético. Pero Silas había cometido un error. Había olvidado quién era yo.
No era solo una esposa trofeo, era una Moretti. Había vivido con el hombre más peligroso de Madrid durante 5 años. Sabía esperar. Mientras Silas cambiaba su puntería de mi cabeza al pecho de Carlos para dar el tiro mortal, lancé mi peso hacia atrás. Estrellé mi cabeza contra la nariz de Silas con un crujido nauseabundo de cartílago. Silas aulló. Su puntería se desvió hacia arriba. ¡Bang! La bala se perdió, perforando un agujero en el techo del fuselaje. Las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores. ¡Ahora! Grité. Carlos no necesitó que se lo dijera. No se lanzó a por su arma. Se lanzó a por Silas. Golpeó al sicario como un tren de carga, tacleándolo en la cocina de la parte trasera del avión. Se estrellaron contra la minibarra, rompiendo botellas de vodka y whisky. Fragmentos de cristal volaron por todas partes. Silas era fuerte, drogado con adrenalina y drogas de combate. Me dio un rodillazo a Carlos en las costillas, las mismas costillas que ya estaban magulladas por la persecución en coche. Carlos gruñó pero no lo soltó. Agarró a Silas por la garganta, apretando con fuerza. Silas se debatió, su mano buscando un trozo de cristal roto. Encontró el cuello de una botella de vodka rota y la clavó hacia abajo. Carlos se retorció, pero el cristal le cortó el antebrazo, desgarrando la costosa tela de su traje y mordiendo el músculo. La sangre salpicó los gabinetes blancos de la cocina. Carlos ni siquiera parpadeó. Le dio un cabezazo a Silas 1, 2, 3 veces. Los ojos de Silas se pusieron en blanco, aturdido. Carlos lo arrastró, estrellándolo contra la puerta de emergencia. «Amenazaste a mi familia», susurró Carlos, su cara a centímetros de la máscara ensangrentada de Silas. «El tío», gorgoteó Silas, la sangre brotando de su boca. «Él vendrá». «Que venga», gruñó Carlos. «Lo enterraré junto a ti». Carlos extendió la mano hacia la palanca de liberación de emergencia de la puerta. «Que tengas un buen vuelo», dijo Carlos. Tiró de la palanca. La puerta presurizada explotó hacia la afuera. Aunque el avión estaba en tierra, la fuerza hidráulica fue inmensa. Silas, ya medio cojo, cayó sobre la pista mojada, cayendo 3 metros y aterrizando en un montón destrozado. Carlos se quedó en la puerta abierta, la lluvia azotándole la cara, mirando el cuerpo. Esperó hasta asegurarse de que Silas no se movía. Luego se dio la vuelta. Yo había logrado levantarme a duras penas. Estaba inclinada sobre el asiento del coche, usando mis manos atadas para mecer al bebé que gritaba. Carlos se acercó. Su brazo sangraba, su cara estaba magullada y parecía que había pasado por una guerra, lo cual había hecho. Sacó un cuchillo de su bota y cortó suavemente las bridas de mis muñecas. No me aparté. Me desplomé sobre él, hundiendo mi cara en su camisa empapada de sangre. «Viniste», sollocé. «De verdad viniste». Carlos me rodeó con su brazo bueno, abrazándome tan fuerte que pensé que podría aplastarme. Se inclinó y desabrochó a Leo, trayéndolo al abrazo entre nosotros. «Te lo dije», susurró Carlos en mi pelo, cerrando los ojos mientras las sirenas de 100 coches de policía finalmente rodeaban el avión. «La familia es para siempre». La pista era un mar de luces rojas y azules. Equipos SWAT tenían sus rifles apuntando al avión. Un negociador de rehenes gritaba por un megáfono. Carlos estaba en la parte superior de las escaleras de aire, con las manos levantadas, pero no en señal de rendición, sino de desafío. El inspector Ramos subió las escaleras, su gabardina empapada. Miró el cadáver de Silas Vine en la pista, luego a Carlos. «Has montado un buen lío, Moretti», gritó Ramos por encima de la lluvia. «Propiedad federal, incursión no autorizada en pista, homicidio, te puedo meter de por vida». Ese hombre,
Carlos señaló a Silas. Es Silas Vine, alerta roja de la Interpol, buscado por 12 asesinatos por encargo en Europa y el atentado con bomba en la Embajada de Madrid hace 3 años. Ramos hizo una pausa. Volvió a mirar el cuerpo. Eso está confirmado. Comprueba sus huellas, dijo Carlos con calma. Acabo de entregarte el mayor golpe terrorista de tu carrera. Serás capitán la semana que viene. Quizás jefe el año que viene. Ramos entrecerró los ojos. ¿Y qué quieres a cambio? Carlos miró de nuevo hacia la cabina donde un paramédico me examinaba a mí y a Leo. Legítima defensa, dijo Carlos. Secuestró a mi esposa y a mi hijo. Los perseguí, neutralicé la amenaza. El resto nunca pasó. Ramos se mordió el interior de la mejilla. Miró la carnicería. Miró a la madre y al niño. Sabía que si arrestaba a Carlos Moretti esa noche, la ciudad estallaría en una guerra de bandas que duraría una década. Pero si aceptaba la victoria, si se atribuía el mérito de detener a un terrorista internacional, «Desaparece, Moretti», dijo Ramos bruscamente. «No quiero verte la cara en esta ciudad durante mucho tiempo. Coge a tu familia y vete. Si te veo manejando negocios turbios de nuevo, el trato se anula». «Estoy retirado», mintió Carlos. O quizás, por primera vez, no mentía. Ramos hizo una señal al equipo SWAT para que bajara sus armas. «Salid de aquí antes de que lleguen los federales y hagan preguntas que no quiero responder». Carlos asintió una vez, un acuerdo silencioso entre enemigos. Volvió al avión, tomó a Leo en un brazo y me rodeó la cintura con el otro. «Vámonos a casa», dijo. La villa en Andalucía estaba encaramada en un acantilado con vistas al mar Mediterráneo. Era una fortaleza. Sí, el perímetro estaba rodeado de sensores y custodiado por hombres en los que Carlos confiaba con su vida, pero parecía un hogar. El aire olía a limoneros y agua salada. Carlos estaba sentado en la terraza de piedra, con un periódico en la mano. Estaba leyendo la sección de negocios, la sección de negocios legítimos. La empresa de transporte Moretti había reportado ganancias récord este trimestre. Sin drogas, sin armas, solo aceite de oliva y textiles. Era aburrido, y a Carlos le encantaba. ¡Da! Un chillido rompió el silencio. Carlos bajó el periódico. Leo, ahora de 18 meses y caminando con la energía caótica de un borracho, cargó por el patio. Perseguía a un cachorro de Golden Retriever. Carlos sonrió, una sonrisa real, una que le llegaba a los ojos y arrugaba la cicatriz de su ceja. Lo recogió al pasar, alzándolo en el aire. «Te tengo», se rió Carlos. Leo chilló de alegría, agarrando la nariz de Carlos. «Mamá, mamá». Salí a la terraza, llevando una bandeja de espresso y biscotti. Me veía saludable. La mirada atormentada había desaparecido de mis ojos, reemplazada por una vitalidad que me hacía más hermosa que el día en que me casé con él. Dejé la bandeja y me acerqué, besando a Carlos en la frente y haciendo cosquillas en la barriga de Leo. «¿Está aterrorizando al perro otra vez?», pregunté. El perro empezó. Carlos defendió a su hijo. Me senté, sirviendo el café. Miré el océano, mi expresión se volvió pensativa. «¿Lo echas de menos?», pregunté de repente. Carlos me miró. «¿Echar de menos qué?». «Madrid, el poder, el miedo». Carlos se miró la mano. La cicatriz del corte de cristal en el avión todavía estaba allí, una línea blanca irregular. Miró a su hijo, que ahora estaba a salvo en el suelo, intentando compartir un biscotti con el perro. Pensó en las noches frías en el ático de Madrid, la cama vacía, la botella de whisky, el silencio que solía gritarle. «Tengo todo lo que siempre quise aquí mismo», dijo Carlos suavemente. Extendió la mano y tomó la mía. La apreté. El anillo en mi dedo,
Uno nuevo, simple de oro, sin diamantes, atrapó la luz del sol. Nos habíamos vuelto a casar en una pequeña capilla del pueblo hace 6 meses. Sin invitados, solo José, que se había recuperado y ahora era el jefe de seguridad, y la señora Carmen. El tío todavía anda por ahí, ¿sabes? Dije en voz baja. Ramos mandó un mensaje. Encontraron su complejo en Extremadura abandonado. Los ojos de Carlos se oscurecieron por una fracción de segundo. El viejo rey removiéndose bajo la superficie, pero luego miró a Leo riendo al sol. Que corra, dijo Carlos. Si viene aquí, estaremos listos. Pero he terminado de perseguir fantasmas, María. He terminado de ser el villano de mi propia historia. Cogió su espresso, el líquido oscuro reflejando el cielo azul. Además, Carlos sonrió. Ahora tengo un trabajo mucho más difícil. Ah, sí, levanté una ceja. ¿Cuál es ese? Entrenamiento para ir al baño, gimió Carlos. Va a ser una pesadilla. Eché la cabeza hacia atrás y reí, un sonido que se extendió por los acantilados y hacia el mar, disipando los últimos ecos de disparos y dolor. Y ahora, hoy, ¿qué te puedo decir? Han pasado unos años. A veces siento que fue lo mejor que nos pudo pasar. Otras veces, en esas noches largas en que los recuerdos vienen a visitarme, me pregunto si no cometimos un error enorme. Es confuso, lo sé. No hay una respuesta sencilla, ¿verdad? Es así como es la vida, supongo. Nada es perfecto, nada es blanco o negro. Solo es lo nuestro. ¿Y vosotros qué pensáis? Si hubierais sido yo, ¿lo habríais perdonado? ¿Habría tenido sentido tanto sacrificio? Es una pregunta que me hago a menudo.